Dios te bendiga en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Hoy ya son las 12:04 de la madrugada del día de hoy, viernes 23 de enero del 2026. Se prevé que para la tarde o entrada ya a las 11 de la noche del día de hoy, 35 estados de los 50 estados que tiene Nueva York vamos a estar bajo la amenaza de una tormenta de nieve nunca vivida en la historia. Son 35 estados que van a estar bajo esta amenaza de nieve, tormenta de nieve, aguanieve, una ola de frío descomunal. ¿Qué nos queda a nosotros como personas cristianas? En mi caso, yo soy cristiano. ¿Qué nos queda? Poner la confianza en Dios. En estos días yo le he estado pidiendo a Dios que dentro de esta situación real, ya es una cosa real, la tormenta viene, que tenga misericordia. Dios es un Dios de misericordia y Él es un Dios que cuando el ser humano se humilla, le ora, le pide y le clama, Él tiene misericordia. Por eso yo quiero comenzar, aleluya, en esta preciosa hora, humillándome delante de Dios. Padre, yo te pido misericordia. Padre, yo clamo como si yo perteneciera a los 35 estados de Estados Unidos que estamos bajo esta amenaza. Y yo soy parte de uno de ellos, que es el estado de Virginia. Yo vivo en Virginia. Padre, y yo, aleluya, clamo y te pedimos misericordia. Padre, te pedimos misericordia. Padre, ten misericordia. Acuérdate de los niños que hay. Acuérdate de los ancianos. Acuérdate de los desamparados. Acuérdate, Padre, y ten misericordia. Padre, yo sé que nos hemos apartado de tu temor. Alabasea. Padre, yo sé que te hemos dado la espalda, pero yo vengo a ti en esta hora con un corazón humillado a pedirte perdón, Padre amado, a pedirte misericordia por esta situación. Padre, Estados Unidos hace tiempo que te ha dado la espalda, por no decir el mundo entero. Pero dentro de ese mundo que vivimos, hay un pueblo que te sirve. Hay un pueblo que te ama. Hay un pueblo que ha guardado, aleluya, el estandarte de la santidad y del temor a ti. Padre, no todo el mundo se ha corrompido. No todo el mundo te ha dado la espalda. No todo el mundo se ha olvidado de ti. Ha habido un remanente que ha guardado la vestidura de la santidad. Hay un remanente que ha guardado el celo de tu palabra, de tus mandamientos y de la senda antigua, la sana doctrina. Padre, hay un pueblo que te ama. Y yo te pido, Padre, que por amor a ese pueblo, Padre amado, seas tú teniendo misericordia, Señor amado. Padre, tú eres un Dios
que aún de los animales te compadeces, porque cuando tú decidiste destruir la generación en el tiempo de Noé, Padre amado, cuando tú le dijiste a Noé que preparara el arca, fue en 3 pisos. Uno era para los seres humanos, otro era para los animales y para la comida. Padre, tú tuviste en estima preservar los animales. Y dice la palabra que de pareja en pareja iban entrando al arca hasta que el arca se cerró y vino el diluvio y destruyó el mundo entero. Solamente se salvó Noé, aleluya, y su familia. Gloria al Señor. Padre, misericordia. La Biblia registra que cuando Dios envía al profeta Jonás a llevarle una palabra de juicio a Nínive, la palabra que Dios le había dado a Jonás era una palabra verdadera. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás no quiso llevar la palabra porque Jonás estaba herido con el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive era un pueblo despiadado, cruel, malvado, era un pueblo malo y le había hecho daño aparte del pueblo de Jonás. Y Jonás no los quería perdonar, no quería tener misericordia con ellos. La palabra registra que él cogió un pasaje y se fue a Tarsis, evitando la orden que Dios le había dado de ir a Nínive y llevar ese mensaje. Me llama la atención algo. Dios podía escoger a otro profeta. Dios podía escoger a otro hombre y decir, bueno, Jonás, tú no quieres llevar mi mensaje, tranquilo. A mí lo más que me sobran son profetas. A mí lo más que me sobran son hombres obedientes que hacen lo que yo quiera y están dispuestos a llevar la palabra que yo le doy. Pero Dios dijo, eres tú. Mira, amado, cuando Dios dice eres tú, te puedes ir a Japón, a China, te puedes ir a Marte, a Júpiter. De allí te va a sacar Dios y te va a llevar a hacer su voluntad. ¿Qué ocurrió? La Biblia dice que Dios permitió que se desatara una tormenta y los hombres que iban en el barco comenzaron a preocuparse por la situación. Dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Lo fueron a despertar y le dijeron, mira, dormilón, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo es posible que hay una tormenta, que el barco se va a romper y tú estás aquí durmiendo? Lo llevan arriba y Jonás le dice, tranquilo, yo sé que esta situación es por mí. Yo soy el causante de esta situación porque Dios me dio una orden de que yo fuera a llevar una palabra a Nínive y no he querido. Pero échenme a la mar que todo se va a calmar. Ellos no querían, pero viendo que el mar seguía embravecido, le dijeron a Dios, no nos tomes en cuenta este pecado. Y echaron a Jonás al mar. Tan pronto Jonás cayó en el mar, la tormenta paró. Y dice la palabra que Dios preparó un gran pez
que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Dice la palabra de Dios que humillándose a Dios. Y producto de esa humillación y de decirle a Dios, voy a hacer tu voluntad, Dios lo saca, el pez lo vomita en Nínive y Jonás sale a llevar el mensaje que Dios le había dado. Ahora, si Dios quiere que de buena manera tú hagas su voluntad, ¿por qué tú vas a esperar que Dios te tenga que castigar como a Jonás? Permitir una tormenta, meterlo en un pez por 3 días y 3 noches, cuando tú puedes ir con salud, tranquilo, a hacer la voluntad de Dios. Pero eso es decisión tuya. Tú decides cómo tú quieres servirle a Dios, en obediencia o en desobediencia. Tú decides cómo tú quieres llevar las cosas de Dios, a la buena o a la mala. Porque te digo algo, Dios tiene 1.000.000 de vasos para usar. Pero cuando Dios dice, tú eres el vaso que yo quiero, tú vas a ir a la buena o a la mala a hacer la voluntad de Dios. Y Jonás tuvo que ir a la mala. Y dice la palabra que llegó a Nínive y comenzó a pregonar la palabra. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y la palabra dice que desde el rey para abajo, todo el mundo recibió la palabra en humillación. Y el rey proclamó ayuno. Y el rey dijo, clamemos a Dios fuertemente. No quiero que comamos, ni los animales van a comer. Vamos a clamar fuertemente. Vamos a tener un arrepentimiento verdadero. Y vamos a rogarle a Dios que tenga misericordia. ¿Sabes lo que pasó? Ante la sinceridad del arrepentimiento de ellos, ante la sinceridad de la humillación de ellos, Dios decidió perdonarlos y no darles el castigo de destruirlos. Pero pasó algo. Cuando Jonás vio que Dios decidió perdonar a Nínive, cuando Jonás se dio de cuenta que Dios había decidido perdonarlo, Jonás se enojó. Pero se enojó hasta la muerte. Así se lo dijo a Dios. Dice la palabra que Dios le preparó una calabacera a Jonás porque había un calor descomunal. Pero dice que por la noche Dios permitió que un gusano hiriera la calabacera. La calabacera se secó. Al otro día Jonás se desmayaba de la calor. Y cuando Dios habla con él, él le reclama, ¿por qué me quitaste la calabacera? Y Dios le dice, Jonás, fíjate, en Nínive hay mucho pueblo, animales, niños, pero ellos se han humillado. Ellos se humillaron, Jonás. Y yo nunca puedo quedarme sin hacer nada cuando un corazón se humilla. Jonás tenía que aprender algo. ¿Sabes qué? Algo que a veces se nos hace difícil a nosotros siendo cristianos. ¿Qué es, hermano Filomeno? Amar y perdonar. Son las cosas
más difíciles que se le hace a veces al cristiano. Amar de corazón, porque hay quien ama de la boca para afuera, hay quien ama hipócritamente, pero están los que aman de corazón. Amar de corazón, perdonar de corazón, son las dos cosas que te van a hacer a ti un verdadero cristiano. Cuando Jesús estaba en la cruz, allí estaban los que lo abofetearon, los que le pusieron la corona de espinas, los que le desfiguraron el rostro a puñetazos, los que le convirtieron la espalda en una llaga con látigos. Allí estaba el que le clavó la lanza en el costado. Allí estaba un pueblo injuriándolo, burlándose de él. ¿Y sabe cuál fue la palabra que él tuvo para ese pueblo? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Mira, yo te voy a decir algo en esta preciosa hora. Si nosotros no nos acercamos a Dios para tener un corazón abierto siempre para perdonar y para amar, no vamos a irnos cuando la trompeta del arrebatamiento. Si nosotros, raíz de amargura, algún tipo de odio, de rencor contra alguna persona, no vamos a ir al cielo. No vamos a estar aptos para ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Y también, si la muerte nos sorprendiera y tenemos en nuestro corazón odio, venganza, falta de perdón, falta de amor, raíz de amargura contra algún ser humano, y la muerte nos sorprende, vamos a ir de cabeza al infierno y no vamos a ir al cielo. Te voy a decir una cosa. Lo que te hace un verdadero cristiano no es tener dones del Espíritu Santo. Lo que te hace verdadero cristiano no es tener una agenda llena de predicaciones. Lo que te hace verdadero cristiano es que tu corazón y mi corazón esté verdaderamente puesto en las manos de Dios. Amado, necesitamos de una manera urgente presentar nuestras vidas, presentar nuestros corazones delante de Dios todos los días para que Él lo santifique, lo limpie, lo purifique, para que Él arranque de raíz todo lo que haya en nuestro corazón que no es de su agrado. Amado, ¿sabe lo que dice la palabra? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amado, ¿cómo está tu corazón en esta hora? Son las 12:23 de la mañana de hoy día, viernes 23 de enero del año 2026. Y yo te hago esta pregunta.
¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Tu corazón está limpio de odios, de iras, de altivez, de orgullo, de celos, de envidia? ¿Tu corazón está limpio de raíces de amargura? ¿Tu corazón es un corazón siempre dispuesto a perdonar? ¿Eres una persona que tienes facilidad para perdonar o te cuesta perdonar? Amado, repito, hay cosas en la vida que se nos hace fácil perdonarlas. Amado, pero hay cosas que necesitamos estar llenos del amor de Dios y llenos del Espíritu Santo para poder perdonar. Pero ¿sabes lo bueno? Que si buscamos esa llenura del amor de Dios y esa llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el amor de Dios nos van a ayudar a perdonar las heridas más grandes que nos puedan hacer. Amado, yo te hago una pregunta. ¿Tú has sufrido más que Jesús en la vida? Oye la pregunta que yo te voy a hacer en esta hora. ¿Tú has sufrido más que Jesús en la vida? Amado, Jesús en la cruz del Calvario llevó todos los pecados del mundo. Detente y oye bien. Jesús en la cruz del Calvario tenía su rostro desfigurado. Se lo desfiguraron a puñetazos, a bofetadas. Le clavaron una corona de espinas en la cabeza. La espalda se la hicieron una llaga de tantos látigos que le dieron. Pidió agua y tú sabes lo que le dieron a beber: vinagre. ¿Y sabes qué? Le lanzaron una lanza en el costado. Allí estaba él. Le clavaron las manos y los pies con clavos. Pero allí estaba él, llevando el pecado de todo el mundo. Cristo murió por todos los pecados del ser humano. Por eso no hay pecado que Él no pueda perdonar. Por eso el único que puede perdonar los pecados se llama Jesús de Nazaret. Ni María, ni Pedro, ni el Papa de Roma, ni un pastor cristiano tiene la autoridad de perdonar pecado. El único que tiene la autoridad de perdonar pecados se llama Jesús de Nazaret, porque fue el único que murió por nuestros pecados. Pero yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Tú has sufrido más que Jesús? Si tú evalúas esta pregunta con sinceridad, tú me tienes que decir a mí, hermano Filomeno, verdaderamente yo no he sufrido más que Jesús. Porque Jesús llevó todos los pecados del mundo en la cruz. Jesús llevó todos los pecados del mundo en la cruz. Dice la palabra, saludo a Joe Betancourt. Joe, un abrazo, Pito. Te amo en el amor de Cristo, Pito, para adelante, guerrero. Amado, en la cruz del Calvario, Jesús llevó todos nuestros pecados. Y no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa
la caída espiritual que tú hayas tenido, Jesucristo perdona, levanta, restaura. Él es el Dios que da nuevas oportunidades. Y puede que en esta hora tú digas, ya yo no tengo más oportunidad. Es que yo le he fallado demasiado a Dios. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a rechazar. Mira, no importa el pecado que tú hayas cometido. Si tú vienes a Dios con un corazón humilde, arrepentido, si tú vienes a Él con un corazón humillado, Él te va a perdonar. Porque Dios es un Dios que perdona, que levanta, que restaura. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Jesús viene. Jesús viene por una iglesia que es santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Y Él quiere que tú y yo seamos parte de esa iglesia. Amado, es necesario que con una mayor prudencia, que con una mayor diligencia, nosotros presentemos nuestras vidas y nuestros corazones delante de Dios como nunca antes, en humillación. Me encontraba yo en un culto de oración de mi iglesia hace poco. Y mientras yo estaba en el culto de oración, el Espíritu Santo me ministraba. Y el Espíritu Santo me decía, yo quiero a mi pueblo humillado en oración como nunca antes. El Señor me decía, yo quiero a mi pueblo llorando en los altares. Amado, la iglesia hubo una época que se distinguía porque a la hora de orar, a la hora de hacer vigilias de oración, cultos de oración, el altar era abarrotado por cristianos y ahí estaban llorando, gimiendo, derramando lágrimas, gritando, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole a Dios perdón y agradeciéndole a Dios su misericordia. Los altares se llenaban de cristianos agradecidos con Dios, agradecidos con Dios. Y yo me pregunto en esta hora, ¿dónde están los cristianos agradecidos con Dios, llenando de lágrimas los altares? Amado, tenemos que volver a llenar de lágrimas los altares, pero no solamente los altares. Tenemos que comenzar por nuestras casas. La Biblia dice que cuando tú vayas a orar, entres a tu aposento, a tu cuarto, que cierres la puerta y que ahí en privado, ahí tú y Dios, con la puerta de tu cuarto cerrado, ahí en esa linda comunión de oración, tú comiences a llenar. No sé si oras en una cama, en una butaca, en una silla, pero sea la cama, la butaca, la silla, que se llene de lágrima tu cama,
que se llene de lágrimas la butaca, la silla. Amado, tenemos que volver a llorar en la presencia de Dios. ¿Tú sabes lo que tenemos que volver a hacer? Decirle al Espíritu Santo, rómpeme, rómpeme, quebrántame. Amado, necesitamos volver a ser quebrantados por el Espíritu Santo. Amado, porque muchas veces tú y yo tenemos áreas que todavía el alfarero tiene que trabajarla. Amado, tú y yo todavía tenemos áreas donde necesitamos que el alfarero se meta profundo. Yo no sé cuál es la área que tú tienes, pero una cosa yo puedo decirte: es necesario que vayamos ante Dios en humildad, en humillación, y le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quebrántame, quebrántame. Quiero llorar en tu presencia. Quiero llorar en tu presencia. Amado, tú sabes lo que hacen las lágrimas cuando vienen producidas por el Espíritu Santo en arrepentimiento, en gemido, en lenguas espirituales. Amado, eso produce una limpieza. Ay, Dios mío, eso produce una limpieza espiritual. Eso produce una santificación. Amado, ¿qué puedo decirte yo? ¿Qué es lo más que necesitamos en este tiempo? Santificación profunda, limpieza profunda de nuestras almas, mentes y corazones. Amado, todavía hay áreas en nuestra vida que estamos atados a diferentes cosas del mundo y de la carne. Amado, ¿y tú sabes lo que Dios quiere? Que seamos sinceros, que vayamos delante de Él en sinceridad y le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo estoy atado en este pecado. Yo todavía estoy atado en esta área, pero Espíritu Santo, yo no quiero seguir más atado en eso. Yo quiero que tú me libertes. Y amado, si tú comienzas a ponerte en las manos de Dios, en oración, en ayuno, en vigilia, en humillación, el Señor va a comenzar a romper esas cadenas. Va a comenzar a romper esas ataduras, esas ligaduras, y vas a quedar libre, libre, libre. Y vas a entrar en una comunión con el Espíritu Santo que nunca habías tenido. Amado, yo quiero decirte algo en esta hora. Si hay algo que el Espíritu Santo quiere tener con su pueblo en esta hora, es una relación de amor. Es una amistad de amor. Amado, el Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos amigos de Él. El Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Amado, pero para tú y yo poder tener esa relación de amistad profunda con el Espíritu Santo, una amistad que sea sincera, genuina, verdadera, amado, tenemos que tener santidad, santidad en toda nuestra vida. Y esa santidad la da Dios cuando de una manera sincera la buscamos y se la pedimos. Amado, Cristo viene, pero viene por una iglesia que lo ama. Cristo viene por una iglesia que ama la oración. Mira,
Si hubo algo que distinguió a Jesús en los 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra, era que Jesús amaba la oración, amaba hablar con Dios. Amado, hay gente que predicar es bueno, tener una agenda llena de predicaciones, si Dios te lo concede, es una bendición. Pero yo te pregunto algo, ¿y tu vida de oración cómo está? Yo no te estoy preguntando si tienes una agenda llena de predicaciones. Yo te estoy preguntando cómo está tu vida de oración. ¿Cuánto tiempo tú dedicas para orar? Mira, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Que David oraba 3 veces al día. La palabra dice que tenemos que orar sin cesar, orando en todo tiempo. Claro está, amado, se sobreentiende que no vamos a estar las 24 horas del día orando, porque están las personas que tienen que trabajar, están las personas, bueno, ahí entra todo el mundo, hay que dormir, ¿verdad? Y hay que atender la vida humana que tenemos. Pero el Señor quiere que de las 24 horas que Él nos regala a nosotros, de una manera celosa, saquemos un tiempo diario para dedicarlo solamente a la oración y a leer la Biblia. Amado, de eso va a depender que tú te mantengas lleno del Espíritu Santo. Amado, hay mucha gente predicando con agendas llenas, pero no caminan llenos del Espíritu Santo. Amado, Dios quiere que lo amemos más a Él que a los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Amado, Dios quiere que lo amemos más a Él que al ministerio que nos ha dado. Amado, Dios quiere que lo amemos más a Él que a la agenda que tenemos. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué tú amas más? ¿Tu ministerio o a Dios? ¿Qué tú amas más? ¿Tu agenda de predicación o a Dios? Amado, no es malo tener un ministerio. No es malo tener una agenda llena de predicaciones si Dios te la da. Pero eso se tiene que acompañar. Eso hay que acompañarlo con una vida profunda de oración, ayuno, vigilia y lectura y amor por la palabra de Dios. Amado, hoy en día vemos caídas de pastores, caídas de evangelistas, caídas de hermanos que tenían posiciones en la iglesia. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo esta persona cayó? Si predicaba con unción, cantaba con unción, siempre estaba de compromiso en compromiso. Pero la vida de la oración, la vida profunda de la oración, la tenía descuidada. La vida profunda de ayunar la tenía descuidada. La vida profunda de congregarse la tenía descuidada. Amado, hay evangelistas que no se congregan. Hay evangelistas que no están sujetos a un pastor. Amado, ¿cómo tú puedes decir que tú eres evangelista y tú no cuidas con celo
tu vida de oración, tu vida de leer la palabra de Dios, de congregarte, de estar sujeto a un pastor. Amado, tú puedes ser un evangelista, mira, usado más que Gille Ávila, pero tú te tienes que congregar. Tú tienes que tener una iglesia donde tú te congregues. Tú tienes que estar sujeto a un pastor. Y tú tienes que tener una vida de oración profunda. Por eso es que vemos que de momento cayó el pastor fulano, cayó el evangelista fulano, cayó el cantante fulano, cayó tal y tal persona. ¿Por qué? Había un descuido de tener una vida profunda de oración para humillarnos. Amado, Dios da los dones del Espíritu y dice la palabra que son irrevocables. Pero llega el momento que si tú no acompañas los dones del Espíritu que Dios te ha dado y tu ministerio con una vida profunda de oración, tarde que temprano vas a tener una caída, porque al diablo, a los demonios, a la carne, yo no los voy a derrotar teniendo solamente los dones del Espíritu Santo, teniendo una agenda llena. Mira, amado, al diablo, a los demonios, se derrotan teniendo una vida profunda de oración, ayuno, lectura de la Biblia, vigilia. Esa es la manera, mi amado hermano, que nosotros podemos, aleluya, gloria a Dios, vencer al diablo, vencer a los demonios, vencer la carne. Oh, mi alma alaba a Dios. Amado, para terminar, termino con esto. Necesitamos volver a llorar en la presencia de Dios. Necesitamos entrar a los cuartos de nuestra casa, cerrar la puerta, apagar los celulares, ponerlos en silencio y, amado, humillarnos a hablar con Dios. Decirle al Espíritu Santo ahí en la privacidad de tu cuarto, que nadie interrumpa esa comunión con Dios. A decirle al Espíritu Santo, quebrántame, Espíritu Santo. Amado, y el Espíritu Santo te va a quebrantar, te va a bendecir, te va a sanar, te va a ayudar, porque para eso está el Espíritu Santo, para sanar, salvar, libertar, ayudar. Amado, pero tenemos que volver a una vida de amor y de santidad con el Espíritu Santo de Dios. Amado, necesitamos amar verdaderamente al Espíritu Santo, honrarlo, respetarlo, obedecerlo. Padre, yo te pido en esta hora que tú tengas misericordia de todos nosotros, Padre, y que tú nos ayudes a volver a una vida íntima de oración en nuestras casas, a una vida íntima donde entremos al cuarto, a la sala y busquemos un lugar privado, apagando los celulares, apagando la televisión, para solamente dedicarnos a hablar contigo, a humillarnos ante ti, a arrepentirnos ante ti, a decirle al Espíritu Santo, háblame que tu siervo oye.
A decirle al Espíritu Santo, háblame, háblame, háblame. Necesito que tú me hables. Amado, en este tiempo, con lo cercano que está el arrebatamiento de la iglesia, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija. Hilda Romero, Dios te bendiga, sierva, Dios te bendiga grandemente. Igual mi amigo, mi hermano Joe Betancourt, Pito, Dios te bendiga, Pito, Joe. Para adelante, guerrero. Amado, y necesitamos ahí en la privacidad de nuestro cuarto decirle al Espíritu Santo, quiero enamorarme de ti. Necesito enamorarme de ti. Espíritu Santo, te entrego mi corazón. Aduéñate de él. Amado, necesitamos que el Espíritu Santo se adueñe de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Amado, necesitamos que el Espíritu Santo se adueñe de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra lengua, de nuestra mente, de nuestra alma. Amado, el Espíritu Santo quiere estar adueñado completamente de nuestras vidas. Pero eso, amado, tú y yo tenemos que entregárselo al Espíritu Santo todos los días, buscando una comunión con Él especial a través de la oración. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, en este año 2026 a tener contigo, Padre amado, una relación de amor profunda a través de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. Padre, que hagamos vigilias de oración. Padre, que salgamos a predicar tu palabra, a anunciar que Cristo viene, a anunciar el amor de Dios a las almas. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora y procuremos, como dice la palabra Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.